En el punto uno del parcial nos daban un modelo de regresión poblacional donde el error se distribuye con una media normal cero, pues notación vectorial, con una varianza que nos da a entender que esto era de mínimos cuadrados generalizados. Al estimarlo por máxima verosimilitud, teníamos era que ver cuál era el score, o sea, la derivada de la función de verosimilitud con respecto al vector de parámetros. Si ustedes se fijan, acá el profesor puso esto como si fuese un vector fila, lo puso como un vector fila. Pues aquí por temas de espacio en la diapositiva, pues yo puse esto como en su notación original, que era un vector columna. Aquí está el vector columna. Entonces, yo después de mirar esto, como unos 20 minutos, vi cuál era el truco. El truco era que tocaba tomar cada componente e igualarlo a cero y ver cuál correspondía al vector estimado de parámetros de mínimos cuadrados generalizados y cuál era el que correspondía al estimador de la varianza del error. Entonces, intenté con el primer componente, lo igualé a cero, igualé este primer componente a cero y obtuve que en efecto este me da el estimador de los betas de mínimos cuadrados generalizados. El D también me dio eso, el C también, pero el B no daba eso. ¿Por qué? Fíjense que aquí tenemos la matriz omega a la menos 1, aquí no. Aquí no está la menos 1, entonces ya de entrada descartábamos la opción B. La opción B no era. Ahora, para poder terminar de descartar las otras dos opciones restantes, teníamos era que ver el segundo término del vector. ¿Cuál era? Al despejar e igualar a cero, ¿cuál era el estimador de la varianza del error? Bueno, claramente el punto C no era, porque aquí al despejar e igualar a cero, pues no nos quedaba todo en términos de sigma cuadrado. O sea, la C tampoco era. Ni la B ni la C, nos queda la A y la D. Fíjense que al igualar a cero, aquí sí tenemos una forma en la cual despejar sigma cuadrado. Pero, ¿cuál era la única diferencia? Que aquí la matriz de ponderación omega, aquí en la D no está elevada a la menos 1, no está en forma inversa, y en la A sí. Entonces, eso ya nos permitía descartar la opción D. Entonces, la respuesta de la primera pregunta era la opción A. La opción A. Esa era la respuesta a la primera pregunta. En la segunda pregunta nos dicen que en base a este punto, indique cuál de estas cuatro opciones es el estimador de máxima verosimilitud de la varianza del error. Entonces, ya sabiendo que despejando e igualando a cero este segundo componente del vector, tenemos el estimador de la varianza del error. Entonces nos daba 1 sobre n por esta expresión de acá. O sea, era la opción A. Era la opción A. O sea, en el punto 2, la respuesta era la opción A. En el punto 3, en el punto 3 nos daban, 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 3
estábamos con el tema de mínimos cuadrados generalizados. Nos daban pues un modelo en el cual había J restricciones lineales, en donde pues aquí se mostraba que en la población se cumplían las restricciones. Ya vamos a ver, Valeria, ya vamos a ver. Entonces, un estimador natural de este estimador, pues era el vector de restricciones por el estimador de los betas. Si así la matriz de varianzas y covarianzas es esférica, entonces, ¿cuál era la varianza del estimador? Nos daban 4 opciones. Aquí sí no había forma de perderse porque esto el profesor lo desarrolló en clase. Y al revisar los apuntes uno se da cuenta de que la respuesta era la A. La respuesta era la opción A. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver, Eduardo. El punto 4. El punto 4 era prácticamente el último punto del taller 5 que yo les envié. Expresar el error cuadrático medio en términos de la varianza del error, la varianza de la variable x y el coeficiente de correlación. Ese fue el desarrollo alternativo que yo les pedí que miraran. Y la única opción de estas 4 que era la opción que yo les mandé era la opción A. O sea, ya vamos en 4 puntos que toca marcar la A. Además, pues no había forma de perderse porque yo se los mandé resuelto en la resolución de los ejercicios. Y por último, estábamos con un modelo de oferta y demanda en donde nos daban pues la ecuación de oferta, la ecuación de demanda con sus respectivas restricciones y teníamos que ver si estos dos instrumentos que nos daban a la hora de armar la forma reducida, teníamos que identificar cuál era la forma reducida. Entonces, Z1, que es medida de las cantidades de lluvias en zonas altamente lecheras, uno puede asociar este instrumento Z1 como un instrumento para la ecuación de oferta y Z2 el ingreso de los hogares en las ciudades. O sea, Z2 es un instrumento para la ecuación de la curva de demanda. Entonces nos daban estas 4 opciones de acá. Estas que están viendo. Ya de entrada, podíamos descartar la opción C y la opción D. ¿Por qué? Porque para estimar un modelo de ecuaciones simultáneas, fíjense que las cantidades y el precio son variables endógenas que tienen que ir al lado izquierdo de la igualdad. Pero en la opción C y en la opción D, las cantidades aparecen en el lado izquierdo y los precios en el lado derecho. Y eso no puede ser así. Las cantidades y los precios tienen que ir en un solo vector en la parte izquierda. O sea, ya de entrada el C y el D no eran. Nos quedan el A y el B. Esto pues tenía una notación muy similar, que era lo que nos permitía deducir cuál era la opción correcta, el orden de las variables instrumento. Ya habíamos dicho que la variable Z1 era un instrumento para la oferta y la variable Z2 un instrumento para la demanda. Fíjense que por el orden que aparece aquí, el vector de residuos nos da a entender que esta primera fila de acá, la primera fila, es la ecuación de oferta y esta segunda fila es la ecuación de demanda por los superíndices, oferta y demanda.
Pero noten que aquí Z2, que es un instrumento para la demanda, aparece es en la ecuación de oferta, en el primer renglón. Y Z1, que es el instrumento de oferta, aparece en la ecuación de demanda, o sea que la B tampoco era, y en efecto era la opción A. En la opción A sí aparece todo, exacto, todas eran las A. Claro, fíjense que Z1, que es el instrumento de oferta, aquí sí aparece en la ecuación de oferta, y Z2, que es el instrumento de la demanda, aparece en la ecuación de demanda. La respuesta era la A. O sea, todo era en A. Todas las respuestas eran la opción A. Y ya ese era el parcial. O sea, todo era 5A. Todo era 5A, sí, señores. Esto parecía más bien un bono financiero de la Reserva Federal. Toda la calificación triple A. Juan Sebastián, qué pena, usted podría explicar un poquito más, digamos, porque en el modelo reducido teníamos como en el primer vector las cantidades y los precios. Digamos que yo me demoré como 70.000 años descubriendo que esa era la y que no era un terror psicológico, sobre todo pues porque estaba cantidades y precios. Y digamos que uno de mis argumentos fue pues que se supone que las cantidades van a ser iguales pues de oferta y demanda en equilibrio y pues tenemos que hallar el vector de los precios, ¿no? pero, pero cuando el profe lo explicó en clase, digamos que no necesariamente él tenía cantidades y precios en ese vector. Entonces, digamos que por eso me demoré literalmente como, o sea, usted eliminó la opción C y D como en 3 segundos, yo me demoré como media hora eliminando esas dos. ¿Sí? Sí, sí, ya estoy aquí buscando. Ah, ya vi cuál era su inquietud. Sí, lo que hizo el profesor en clase fue mostrar que cuando tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2 de oferta y demanda, en un caso sencillo, este de acá, claro, como las cantidades y los precios se determinan al mismo tiempo, al resolver este sistema de ecuaciones tenemos que el precio queda en función de los interceptos, de la pendiente y del término de error. O sea, las cantidades y los precios quedan en función de cada uno de estos componentes, el intercepto, la pendiente y el error. O sea, no se pueden calcular porque se determinan al mismo tiempo. Lo que hizo el profesor en clase fue mostrarles que el vector de variables endógena, o sea, las y, se pueden expresar de esta forma. ¿Qué fue lo que a mí me dio como la pista? Pues porque el precio es una variable endógena y la variable endógena debe ir en el vector de y, pero aquí no iba, en la opción C, en la opción D, el precio estaba como una variable regresora. Entonces, eso no podía darse, tenía que ir en el vector de las y, porque estamos estimando al mismo tiempo las cantidades y los precios. Entonces, por eso fue que ahí me di cuenta que la C y la D no podían ir. Ya, ok, gracias. ¿Alguna otra duda? O sea, todo era en la opción A.
Sí, Rodrigo, esto era para sacarse 5. Sí, señor. Bueno, aprovechando el espacio, varios me han preguntado, algunos, como dos, tres estudiantes me preguntaron sobre el taller, el taller, no, el trabajo final. Eh, Me decían que al hacer el test de normalidad les daba que los residuales no eran normales. Eh, ¿Yo qué les puedo responder a esto? Que no se preocupen. Ustedes no son los primeros a los que les pasa. Eso suele ocurrir mucho. ¿Qué es lo que toca hacer en ese caso? Pues a mí me enseñaron en el pregrado que cuando eso ocurre, uno tiene que ser como más exigente con el nivel alfa cuando, cuando uno está trabajando con pruebas de hipótesis sobre los parámetros, sobre la relevancia de los parámetros. Eh, sí, también, también. Por eso es que toca ponerles muchos puntos en los talleres, porque a medida que aumenta el número de puntos, sus calificaciones tienen una distribución normal, bien comportada. Sí, es por eso. Sí, sí, en lo del límite central también, eso es un argumento totalmente válido. Eh, pero, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Que sean un poco más estrictos con el nivel alfa a la hora de hacer pruebas de hipótesis. Y también tienen que justificar lo del teorema del límite central. ¿Qué era lo que también les iba a decir? Que eso que ustedes hallaron en la prueba de Harke-Vera o en la prueba de Sapiro-Wilk, tienen que reportarlo. Tienen que decir que en la prueba de normalidad se descubrió que los residuales no eran normales según la prueba de Harke-Vera, o si se fían más de la prueba de Sapiro-Wilk, pues con la prueba de Sapiro-Wilk. Pero eso tienen que decirlo, no pueden ocultarlo. Hubo otras personas que me hablaron también sobre lo de heterocedasticidad. En mi opinión, yo creo que si ustedes logran detectar heterocedasticidad con el test de Breusch-Pagan, pues yo les recomiendo que utilicen el test de Breusch-Pagan. Es que el test de White siempre es un poco difícil de hacer y consume grados de libertad. El test original. El test que yo les mostré en clase era una versión, por decirlo así, refinada del test de White. Pero usen el test de Breusch-Pagan. ¿A qué nivel de alfa nos recomendaría trabajar? Por ahí a un nivel entre el 5 y el 1%, pongámosle. Si quieren seguir trabajando con el 5% y justificarlo con el nivel, con el teorema del límite central, sí, eso es válido. Ok, toca hacerlo con los dos test. Bueno, entonces, es que ya un estudiante, What Test NR, no sabría cómo usarla, no la conozco. Bueno, entonces si el profesor les pide que usen el test de White y el test de Bruce-Pagan, entonces ustedes, pues, puede que encuentren resultados incoherentes. Es decir, puede que el test de Breusch-Pagan les dé que hay heterocedasticidad y el test de White les diga que no. Entonces, ahí uno qué hace. Hay uno que hace, uno le toca es casarse con una de las dos. Por eso les digo que usen el test de Breusch-Pagan, que ese pues da como es un poco más confiable. En mi opinión, sí, yo no sé qué es lo que les diga el profesor al respecto. En mi opinión, yo creo que el test de Breusch-Pagan es un test muy confiable. Entonces, ¿qué es lo que deben decir ahí? Eso también tienen que reportarlo. Les pide un test de Walt.
Ay, miércoles. Yo ese test no lo conozco. Bueno, pide el de Walt. Bueno, ya ahorita busco y si algo les mando un script más tarde para cómo hacer una prueba de Walt porque no la conozco. Y a mí en el pregrado y en el posgrado tampoco me lo enseñaron. Bueno, el caso es que ustedes pueden usar, por ejemplo, en mi opinión, el test de Bruch-Pagan y decir que según el test de Bruch-Pagan, según el test de Bruch-Pagan, se detectó que hay heterocedasticidad y por tal motivo el modelo que se presenta está estimado con mínimos cuadrados ponderados factibles. Pero también tienen que añadir como una nota o como una explicación breve. Sin embargo, el test de White arrojó que los residuos eran homocedásticos. Sí, eso lo tienen que anunciar. Eh, Otra cosa que de pronto con respecto al test reset, también se reporta el test reset de Ramsey. Ay, buena pregunta. Buena pregunta porque algunos me han preguntado también por la forma del modelo. Y pues en efecto, ustedes están usando es una forma funcional que es la que dice la teoría del capital humano, la teoría de Mincer. Entonces, aun si el test de reset de Ramsey les vota que el modelo está mal especificado, ustedes tienen que hacer caso omiso de lo que diga ese test. ¿Por qué? Porque es que ustedes están usando la forma funcional que dice la teoría, que dice la teoría. Así el test les diga lo contrario, ustedes tienen que justificar que están usando la forma funcional que dice la teoría del capital humano. El test, eh, la forma funcional que postuló Ramsey y todos estos economistas del capital humano. Otros me han hablado de la multicolinealidad, que les da el factor de inflación de varianza, les bota que es un factor muy alto. Bueno, el profesor también justificó eso porque cuando ustedes meten la experiencia y la experiencia al cuadrado, claramente están en un caso de multicolinealidad. La experiencia y la experiencia al cuadrado claramente se relacionan, una es el cuadrado de la otra, y eso póngale la firma que les va a votar multicolinealidad. Pero, ¿cómo es que uno defiende eso? Pues que están usando la forma funcional de la teoría. El modelo de Mincer es un modelo particular porque ustedes ya le está votando cuál es la forma funcional del modelo, la forma funcional del modelo. Eso ya se los está diciendo cómo es que toca estimarlo. No es como en otros casos que, por ejemplo, eh, uno tiene que estimar alguna función de consumo y aunque uno tenga como en la cabeza la idea del consumo de Keynes, esa tal vez no sea la única forma funcional que toque adoptar para estimar una función de consumo. O por ejemplo, una vez a mí alguien me mostró un paper sobre una curva de Phillips, que eso le ponían como 4 o 5 parámetros más. O sea, esas formas funcionales no están determinadas en la teoría. Esas formas funcionales toca irlas puliendo según lo vayan indicando los datos o según el modelo que uno esté tratando de estimar qué nos puede arrojar la teoría sobre la forma funcional. Pero en el caso de la ecuación de Mincer, pues esa ecuación ya está dada. Así que si les sale que el test reset les arroja que el modelo está mal especificado, o si tienen problemas de multicolinealidad, ustedes tienen que justificar eso diciendo que estamos usando la ecuación que dice la teoría del capital humano, por lo cual se justifica que aunque el test reset
diga que el modelo está mal especificado y que hay presencia de multicardinalidad, esos dos resultados se omiten o se hace caso omiso de eso. No sé qué otra duda tengan. Profe, creo que tiene que bajar ahí los comentarios porque ahí nos quedan la presa. Uy. Sí, habían varios, no los vi. A ver, con respecto al significancia de los parámetros. Ok. Bueno, yo voy a mirar ahorita más tarde lo del test de Walt y a ver si encuentro algún ejemplo y se los mando. Con respecto al test de Chow, ¿uno cómo sabe qué variable utiliza para mirar los datos y ya que es de corte transversal y no series de tiempo, en qué punto debe cortar uno? Ok. Lo del test de Chow. Bueno, en el caso de cuando estábamos usando variables temporales con el modelo de Cobb-Douglas para Colombia, pues ahí era fácil ver el comportamiento de la variable, en qué partes como que había un cambio drástico en su comportamiento o un quiebre en su tendencia. Pero como estamos precisamente trabajando con datos de corte transversal, pues eso ya no es tan claro. ¿Por qué? Porque estamos viendo una variable a través de varios individuos y ahí pues no se puede como determinar una tendencia muy bien. Lo que sí podrían hacer es, por ejemplo, ustedes sospechan, por ejemplo, del género. Nosotros hicimos un test de Chow con un modelo, con una ecuación de Mincer sencilla, de una de las bases de datos de Woodrich, en donde se miraba si había un quiebre en la brecha de género. Y pusimos las dummies y hicimos un ejemplo sencillo. Otro modelo, otro caso en el que se puede evaluar el test de Chow es con la educación. Si hay un quiebre estructural con la educación. Eso también lo pueden hacer. Por ejemplo, si hay un quiebre estructural entre los que tienen bachillerato y los que tienen universidad. Y pueden poner la DUMI. Pueden poner la DUMI pues, para el intercepto y la DUMI que multiplica las demás variables. Lo único es que deben tener cuidado cómo definen la DUMI. Una DUMI es 0 para el que tenga secundaria o primaria, secundaria y primaria, y es 1 para los que tengan universidad. Si recuerden que la DOMI es 1 si se cumple el atributo. ¿Y cuál es el atributo en este caso? Que la persona tenga universidad, ese es 1, y 0 en las demás. O en el caso de la brecha de género, pues podrían poner 1 si el individuo es mujer y 0 en caso contrario. Ahí ustedes podrían hacer eso. Tengan en cuenta que un test de Chow, por cada cambio estructural toca poner una dummy. O sea, si ustedes van a hacer un test de Chow en el cual van a evaluar la brecha de género y van a evaluar eh, lo de la educación de secundaria y universitaria, entonces tienen que poner dos dummies. Una para el caso en el que es 1 para universidad y 0 para el resto, y la otra dummy que es 1 si es mujer y 0 el resto. ¿Sí? Esas son como los dos quiebres estructurales que se me ocurren para mirar la brecha de género y para mirar los rendimientos de la educación, si hay un cambio significativo con la educación. Profe, una pregunta. Sí. Ahí, digamos, si uno incluye la DUME en sexo, ¿uno tiene que poner en el modelo la interacción con las otras variables? Claro.
Claro, toca. O sea, si uno incluye Toca. tres variables binarias, toca poner la interacción con todas las variables. Ah, ya entendí. Espere que yo ayer estaba revisando eso. A ver. No. Lo que tendría que hacer es poner, en efecto, la variable dummy y la variable dummy, pero por cada variable regresora. ¿Sí? O sea, ya se los pongo en el chat. A ver. Yo tengo la variable y igual a beta 0 más a1 por la primera dummy más b1 por la segunda dummy más beta 1 por x1 más alfa 2 por la dummy 1 por x1 más no, esperen, aquí cambio esta vez, si no de pronto nos confundimos, pongamos C. Más C2 por la dummy 2 por x1 más beta 2 por x2 más a3. No, esperen, aquí me confundí. Aquí es 0, aquí es 0, aquí es 1, aquí es 1. Listo. A2 por la interacción de la dummy 1 por x2 más C2 por la interacción de la dummy 2 por la variable x2 más los residuales. Este sería el modelo que tendrían que evaluar. ¿Sí queda más claro? Sí, claro, hagan el ejercicio. ¿Qué pasa cuando la dummy 1 es 1 y la dummy 2 es 0? Obtienen el modelo en el cual se cumple el atributo de la dummy 1. ¿Sí? Hagan el ejercicio así. Y para evaluar el caso de cambio estructural, pues tendrían que hacer una prueba de hipótesis conjunta, en el cual H0 es si los coeficientes de la dummy 1, o sea, A0, A1 y A2 es 0, esa sería una restricción, y la segunda restricción de la hipótesis nula es si C0, C1 y C2 son 0. O sea, tendrían que hacer una prueba de hipótesis en la cual habría dos restricciones. Una restricción donde los coeficientes de la primera dummy son 0 y la segunda restricción donde los coeficientes de la dummy 2 son 0. Tendrían que hacer esa prueba de hipótesis para verificar si hay o no cambio estructural. ¿Sí queda más claro? Entonces, aquí les pongo H0. Entonces,
toca evaluar dos restricciones. Alfa 0 es igual a alfa 1, es igual a alfa 2. Ay, me erró aquí. Es decir, en la primera restricción de la hipótesis nula, ustedes tendrían que evaluar que los coeficientes de la primera dummy son 0. Y en la segunda tendrían que evaluar que C0 es igual a C1, que es igual a C2, que es igual a 0. Esa sería la segunda restricción de la hipótesis nula. Y esa sería la hipótesis nula que tendrían que evaluar. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de meter las dummies? Pues que con las dummies no solamente detectamos el cambio estructural, sino que también nos permite modelarlo. Esa es la ventaja de hacer el test de Chow con las dummies, que uno puede matar dos pájaros de un tiro. Uno puede detectar el cambio estructural y a la vez puede modelarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? Por mi parte, no, profesor. No, profe, muchas gracias. Ok. En cuanto a modelarlo, simplemente dejar el modelo con las dummies. Sí, exacto, Marisol, exacto. Eso fue lo que a mí me enseñaron, eso fue lo que a mí me enseñó el profesor Cárdenas, que la ventaja de hacer el test de Chow con las dummies es que las dummies no solamente nos permiten detectarlo, sino que también nos permiten modelar el cambio. Exacto, las dummies que les puse, el modelo que les puse aquí, en ese modelo ya se está modelando el cambio estructural. No. Cuando piden significancia global, es que ustedes le están pidiendo el estadístico F. El estadístico F que aparece al final en el código de R. Sí, ya les muestro. Ahí hagamos un